Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día genial y lleno de energía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucho revuelo, especialmente en el mundo de las telenovelas turcas y en el corazón de muchos fans. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que juntos hicieron vibrar a millones de personas alrededor del mundo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué palabras fueron las que enfurecieron a Demet? Y sobre todo, ¿qué ha sido de Can Yaman desde entonces? Prepárense porque este vídeo está lleno de drama, revelaciones y mucha información interesante. Así que antes de que empecemos a desglosar todo esto, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me encanta tenerlos a todos por aquí. Bueno, para aquellos que no estén muy familiarizados, Demet Özdemir y Can Yaman son dos estrellas turcas de renombre internacional. Saltaron a la fama gracias a su participación en la exitosísima serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador o Deidre Amer. La serie, que narra la historia de amor entre Sanem y Can, conquistó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La química entre Demet y Can era palpable, traspasaba la pantalla, y generó un fervor que pocos romances televisivos han logrado igualar. Los fans se enamoraron de la pareja, y no solo en la ficción, sino que deseaban con fervor que la relación trascendiera la pantalla. Pero como en toda buena historia, detrás del brillo y la fama, hubo un lado oscuro, y es ahí donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo, las palabras que enfurecieron a Demet Özdemir. Para entender la situación en toda su magnitud, debemos profundizar en los detalles y analizar las diferentes aristas que rodearon el fenómeno de Pájaro Soñador y la relación entre sus protagonistas. La serie, como ya mencionamos, fue un éxito rotundo. La trama, fresca y romántica, combinada con la belleza de los paisajes y la cultura turca, cautivó a la audiencia global. Pero el corazón de su éxito residía en la química entre Demet Özdemir y Can Yaman. La conexión entre ambos actores, su capacidad para transmitir emociones y su complicidad, eran evidentes en cada escena. Esto generó una base de fans apasionados, que seguían cada paso de los actores, analizaban cada interacción y soñaban con que su amor trascendiera la ficción. La popularidad de Pájaro Soñador fue tal que traspasó las fronteras de Turquía. La serie se transmitió en numerosos países, con gran éxito en Latinoamérica, Europa, Oriente Medio y otros lugares. Esto convirtió a Demet y Can en estrellas internacionales, lo que a su vez incrementó la presión mediática y el escrutinio público. Los medios de comunicación, ávidos por captar la atención de la audiencia, centraron su atención en la supuesta relación entre los actores. Se especulaba sobre cada foto, cada comentario, cada gesto, alimentando la expectativa de los fans y creando un ambiente de constante especulación. Y fue en ese contexto, en medio del éxito y la presión, que empezaron a surgir las tensiones. Las entrevistas, las declaraciones, las redes sociales, todo se convirtió en un campo de batalla donde las palabras, a veces malinterpretadas o sacadas de contexto, podían tener consecuencias significativas. Profundizando en las palabras que desataron la furia. Si bien es cierto que Demet Özdemir no ha hecho declaraciones públicas detalladas sobre las palabras exactas que la molestaron, podemos reconstruir el contexto y deducir, a través de las reacciones y los rumores, cuáles fueron los comentarios que generaron mayor controversia. Una de las principales críticas hacia Can Yaman se centraba en su percepción de la serie, y en la forma en que se refería a su trabajo y al de sus compañeros. Algunos observadores notaron un tono de arrogancia en algunas entrevistas, donde parecía atribuirse el mayor mérito del éxito de Pájaro Soñador. Se le acusó de minimizar la contribución de Demet y de todo el equipo, incluyendo a los guionistas, directores, técnicos y demás actores. Ejemplos de declaraciones y su impacto. Para ilustrar mejor esta situación, analicemos algunos ejemplos hipotéticos de declaraciones que podrían haber generado malestar. Declaración 1 La serie fue un éxito gracias a mí. Mi personaje Can Divit es el que realmente atrajo a la audiencia. Sin mi interpretación, la serie no habría funcionado tan bien. Esta declaración, si hubiera sido pronunciada por Can Yaman, habría sido interpretada como una falta de respeto hacia el trabajo de Demet y del resto del elenco. La serie, como cualquier producción audiovisual, es el resultado del esfuerzo conjunto de muchas personas.
Reducir el éxito al trabajo de un solo actor es una actitud que puede generar resentimiento. Declaración 2 Demet es una gran actriz, pero creo que mi interpretación fue la que realmente conectó con el público. Yo le di vida al personaje y le di ese toque especial que la gente tanto amó. Aunque esta declaración podría parecer un elogio a Demet, la comparación implícita y la autoevaluación como elemento crucial para el éxito de la serie también serían problemáticas. Dejaría la sensación de que la labor de Demet fue, de alguna manera, menos importante o fundamental. Declaración 3 Yo sabía desde el principio que esta serie iba a ser un éxito. Tengo un instinto para estas cosas. Me preparé a fondo para el papel y eso se notó. Esta declaración, aunque no mencione directamente a Demet, podría ser interpretada como una manera de atribuirse el éxito. La preparación y el talento individual son importantes, pero el éxito de una serie depende también de otros factores, como la química entre los actores, la dirección, el guión y la recepción del público. Es importante señalar que estas son solo especulaciones basadas en el contexto y en las críticas que circularon en su momento. No tenemos certeza de si Can Yaman pronunció exactamente estas palabras, pero sí es un reflejo del tipo de comentarios que en general fueron cuestionados. El papel de la presión mediática y los rumores Además de las declaraciones de Can Yaman, la presión mediática y los rumores contribuyeron a tensar la relación entre los actores. Los medios de comunicación, siempre en busca de noticias jugosas, publicaron numerosos artículos y reportajes sobre la supuesta relación sentimental entre Demet y Can. Se especulaba sobre sus encuentros, sus discusiones y sus diferencias. La constante especulación, la invasión de su privacidad y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pudieron haber afectado negativamente su relación. Asimismo, los rumores sobre la actitud de Can en el set de grabación también jugaron un papel importante. Se decía que era exigente, que quería controlar todos los aspectos de la producción y que tenía problemas de ego. Estos rumores, aunque no siempre confirmados, crearon una imagen negativa de Can y contribuyeron a que la relación entre los actores se deteriorara. Factores personales y diferencias de personalidad Más allá de las declaraciones y la presión mediática, es probable que las diferencias de personalidad entre Demet y Can también influyeran en la situación. Ambos son personas con temperamentos diferentes, con diferentes formas de afrontar el éxito y la fama. Es posible que a pesar de la química en la pantalla, no congeniaran fuera del set de grabación. Demet Özdemir es conocida por su profesionalismo, su sencillez y su discreción. Can Yaman, por otro lado, es percibido por algunos como más extrovertido, ambicioso y con una fuerte necesidad de controlar su imagen pública. Estas diferencias de personalidad podrían haber generado fricciones y malentendidos. El impacto en la relación profesional El resultado de todas estas circunstancias fue que la relación profesional entre Demet y Can se enfrió. Después de Pájaro Soñador, aunque coincidieron en algunos eventos y campañas publicitarias, no volvieron a trabajar juntos en ningún proyecto. Esta decisión, aunque no fue explícitamente declarada por ninguno de los dos, es un indicio de que la confianza y el respeto mutuo se vieron afectados. Es común en la industria del entretenimiento que, tras el éxito de una serie, los actores sean invitados a protagonizar nuevos proyectos juntos. Sin embargo, en el caso de Demet y Can, esto no sucedió. Esto sugiere que a pesar del cariño del público, no deseaban repetir la experiencia de trabajar juntos. ¿Qué ha sido de Can Yaman? Un análisis de su trayectoria posterior Tras el éxito de Pájaro Soñador, Can Yaman no se detuvo. Aprovechó la fama internacional para impulsar su carrera y explorar nuevos horizontes. Se convirtió en un actor muy solicitado, protagonizando varias series en Turquía y también incursionando en el mercado internacional. Series turcas Can Yaman continuó trabajando en Turquía, protagonizando series como Bay Jail, Señor Equivocado. Aunque la serie no tuvo el mismo impacto que Pájaro Soñador, le permitió mantener su presencia en el mundo de la televisión turca. El mercado internacional Su mayor logro fue su incursión en el mercado internacional. Uno de sus proyectos más ambiciosos fue la serie italiana Viola come il mare, donde compartió créditos con la actriz italiana Francesca Chillemi.
La serie fue un éxito en Italia y le permitió a Can consolidarse como un actor reconocido en Europa. Otros proyectos y logros. Además de su trabajo actoral, Can Yaman ha incursionado en el mundo de la moda. Ha participado en campañas publicitarias de marcas importantes y se ha convertido en un icono de la moda. Su atractivo físico y su fama internacional lo han convertido en un rostro muy solicitado en eventos y alfombras rojas. La estrategia de Can Yaman. Durante todo este tiempo Can Yaman ha mantenido una postura discreta sobre los detalles de su relación con Demet. No ha hecho declaraciones explícitas sobre las diferencias que pudieron existir, prefiriendo enfocarse en su trabajo y en sus proyectos futuros. Esta estrategia, en cierta medida, le ha permitido mantener una imagen profesional y evitar alimentar aún más las especulaciones. ¿Qué ha hecho Demet Özdemir? Un análisis de su carrera posterior. Demet Özdemir, al igual que Can, ha continuado su exitosa carrera. Ha protagonizado varias series turcas y también ha incursionado en el cine, demostrando su versatilidad como actriz. Series turcas. Demet ha protagonizado series como Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Sen Kiminle Dans Ediyorsun. ¿Con quién bailas? Estas series le han permitido consolidarse como una de las actrices más queridas de Turquía y demostrar su talento actoral. Incursión en el cine. Demet ha participado en varias películas, lo que le ha permitido explorar diferentes roles y ampliar su experiencia como actriz. Imagen pública y profesionalismo. Demet ha mantenido una postura discreta sobre las polémicas, enfocándose en su trabajo y en su crecimiento profesional. En los últimos años, ha demostrado una gran madurez y profesionalismo. Se ha consolidado como una de las actrices más queridas de Turquía, y su trabajo es reconocido y valorado por crítica y público. Además, ha fortalecido su imagen en las redes sociales, donde comparte con sus seguidores momentos de su vida personal y profesional. La evolución de Demet Özdemir. Demet ha demostrado una gran capacidad de adaptación y una evolución constante en su carrera. Ha sabido elegir proyectos interesantes, que le han permitido demostrar su talento y su versatilidad. Ha construido una sólida base de seguidores y ha mantenido una imagen pública positiva. El legado de Pájaro Soñador. A pesar de las tensiones y las diferencias personales, es innegable que Pájaro Soñador dejó un legado importante en la televisión turca y en la carrera de Demet y Can. La serie fue un fenómeno que conquistó a millones de personas en todo el mundo. La química entre los protagonistas fue un elemento clave de su éxito. Lecciones aprendidas. La historia de Demet y Can es un ejemplo de las complejidades del mundo del entretenimiento. Nos recuerda que el éxito, la fama y la presión mediática pueden afectar las relaciones personales y profesionales. También nos enseña que la resiliencia, el profesionalismo y la capacidad de reinventarse son fundamentales para superar las adversidades. La importancia del respeto mutuo. En el caso de Demet y Can, parece que la falta de respeto mutuo y la percepción de un desequilibrio en el reconocimiento del trabajo en equipo contribuyeron a la ruptura de su relación. Es importante recordar que el éxito de cualquier proyecto, ya sea en el cine, la televisión o cualquier otro ámbito, depende del esfuerzo conjunto de muchas personas. El respeto, la valoración del trabajo de los demás y la humildad son fundamentales para mantener relaciones saludables y construir una trayectoria exitosa. El futuro de Demet y Can. Tanto Demet Özdemir como Can Yaman han demostrado su talento y su capacidad para seguir cosechando éxitos en sus carreras. Han sabido reinventarse y adaptarse a las nuevas tendencias de la industria del entretenimiento. Demet. Demet sigue siendo una de las actrices más queridas de Turquía. Su talento, su profesionalismo y su dedicación a su trabajo la han convertido en un referente para muchas jóvenes actrices. Can. Can ha logrado conquistar el mercado internacional. Su popularidad en Europa y su participación en proyectos internacionales demuestran su ambición y su capacidad para asumir nuevos retos. Conclusión.
La historia de Demet of the Mir y Kanyaman es un relato complejo, lleno de luces y sombras. El éxito de Pájaro Soñador los unió, pero las circunstancias, las palabras y las diferencias personales los separaron. Ambos actores han sabido sobreponerse a las adversidades y seguir adelante con sus carreras, demostrando su talento y su resiliencia. El legado de Pájaro Soñador perdura en el corazón de sus fans, quienes siempre recordarán la magia que crearon juntos en la pantalla. En definitiva, la historia de Demet y Kan es un recordatorio de que el mundo de la fama y el éxito no siempre es color de rosa. Hay conflictos, presiones y situaciones que pueden afectar las relaciones personales y profesionales. Sin embargo, también es una muestra de resiliencia y de la capacidad de los individuos para superar las adversidades y seguir brillando. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y que les haya resultado interesante. Como siempre, me encanta leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que las palabras de Kan fueron inapropiadas? ¿Cómo ven la situación actual de Demet y Kan? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.